Dicen que algunos corazones están destinados a brillar solo por un tiempo, pero lo que dejan atrás es tan poderoso que ni la muerte puede apagarlo. Carlo Acutis fue un joven que cambió la vida de miles, pero muy pocos saben lo que realmente ocurrió en sus últimos días. Y hoy, su mejor amigo ha decidido hablar. Lo que contó no solo estremeció a quienes lo conocieron, sino que también levantó preguntas que muchos prefieren evitar. ¿Qué fue lo que Carlo le dijo 2 semanas antes de morir? ¿Y por qué esas palabras se cumplieron al pie de la letra? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu manera de ver la vida y la fe para siempre. Su nombre es Tommaso, aunque pocos lo recuerdan. Fue el compañero de clases, el confidente, el amigo más leal de Carlo Acutis. Compartieron risas, oraciones y tardes enteras programando juntos en el pequeño computador que Carlo tanto amaba. Pero lo que nadie imaginó fue que ese lazo de amistad escondería un mensaje divino. Tommaso cuenta que 2 semanas antes de que Carlo enfermara, una tarde cualquiera en la escuela, Carlo se le acercó con una sonrisa distinta, una sonrisa triste. ¿Sabes, Tommaso?, le dijo, siento que pronto me voy a ir, pero quiero que cuando eso pase la gente no llore por mí. Quiero que crean. Tommaso se quedó congelado. Pensó que era una broma, pero Carlo lo miró con una serenidad imposible para alguien de su edad. Dios me está preparando algo hermoso, continuó, y tú lo verás, pero prométeme que no tendrás miedo. Aquellas palabras quedaron grabadas en su alma como fuego. Nadie imaginaba que 2 semanas después, Carlo sería hospitalizado, y que esa sería la última vez que Tommaso vería a su amigo sonreír con vida. Durante años, Tommaso guardó silencio. No quiso hablar con la prensa, no quiso entrevistas, ni atención. Decía que Carlo no necesitaba fama, que su luz hablaba sola. Pero ahora, después de casi 2 décadas, decidió contar lo que vivió. Y lo que Carlo le dijo aquella tarde. Con la voz entrecortada, Tommaso confesó: Carlo me dijo que su misión no era vivir mucho, sino dejar encendida una chispa que nunca se apagara y que, cuando partiera, su partida haría creer a miles. Y tenía razón. Hoy, Carlo Acutis es considerado un ejemplo de fe en todo el mundo. Pero detrás de esa santidad se esconde un mensaje aún más profundo. Tommaso asegura que Carlo sabía lo que iba a pasar, que en sus últimos días hablaba de la muerte como quien se despide sabiendo que su destino está escrito, y que antes de cerrar los ojos por última vez, Carlo le envió un último mensaje, uno que Tommaso nunca había revelado hasta ahora. Me dijo que cuando sintiera que el mundo estaba perdiendo la fe, recordara su sonrisa, que ese sería el signo de que él seguía aquí, acompañándonos. Las palabras de Tommaso estremecieron a todos los presentes. Muchos lloraron, otros callaron, sin poder explicar lo que sintieron. Pero lo más sorprendente estaba por venir, porque Tommaso no solo habló de sus palabras, también reveló un suceso inexplicable que ocurrió días después de la partida de Carlo. Algo que desafía toda lógica humana. Algo que podría confirmar que Carlo sabía exactamente lo que iba a suceder. Dicen que cuando un alma pura parte de este mundo, deja señales que solo el corazón puede entender. Tommaso lo supo días después del funeral de Carlo. Lo que ocurrió en su habitación aquella noche lo marcó para siempre. Aún hoy, cuando lo cuenta, su voz tiembla. No sabe si lo que vio fue un sueño, una visión o un mensaje del cielo. Pero lo que sí sabe es que desde ese día, su vida jamás volvió a ser la misma. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar va más allá de lo que la razón puede explicar. El funeral de Carlo Acutis fue uno de los momentos más duros que Tommaso recuerda. El templo estaba lleno. Había flores, rezos, lágrimas y un silencio tan profundo que parecía que hasta el aire lloraba.
Tommaso no podía aceptar lo que estaba pasando. No podía comprender cómo alguien tan joven, tan lleno de fe y alegría, había partido tan pronto. Cuando todos se marcharon, él se quedó solo, frente al féretro. Le habló en voz baja, con el alma rota. «Carlo, me dijiste que no llorara, pero no puedo. Y entre lágrimas le pidió una señal. Si estás bien, si realmente estás con Dios, dame una señal, solo una». Pasaron los días, y nada. Hasta que una noche, mientras intentaba dormir, escuchó algo extraño. Un sonido leve, como el de un teclado. Era imposible. El computador estaba apagado. Se levantó. El monitor, sin estar conectado, mostraba una imagen. Una página web que Carlo había estado diseñando antes de morir. Pero había algo diferente. Una línea de texto que Tommaso juraría no haber visto nunca antes. En la parte inferior se leía: «Los verdaderos amigos no se separan, solo cambian de lugar». Tommaso se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza. Sabía que esa frase era de Carlo. Era lo mismo que le había dicho el día que se despidieron en el hospital. Desde ese momento, comenzó a vivir cosas que no podía explicar. A veces, al entrar a la iglesia, sentía el aroma del incienso mezclado con el perfume que Carlo usaba. O encontraba, en los lugares donde se sentaban juntos, pequeñas estampas con la imagen del Santísimo, una de las devociones que más amaba su amigo. No sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente Carlo estaba cumpliendo su promesa de no dejarlo solo. Los días pasaron y Tommaso comenzó a tener sueños. En uno de ellos, Carlo aparecía caminando por un prado lleno de luz, vestido con su sudadera roja y su mochila al hombro. Le sonreía y solo decía una frase: «No llores más, ayúdame a que el mundo recuerde lo que realmente importa». Al despertar, Tommaso entendió que aquello no era solo un sueño, era una misión, y decidió comenzar a contar su historia. Desde entonces, Tommaso siente que Carlo lo acompaña en cada paso, pero lo más impactante estaba por venir, porque días después de aquel sueño, algo ocurrió en su escuela. Algo tan inexplicable que incluso los profesores y los médicos no pudieron encontrar una respuesta. Un hecho que hizo llorar a todos y que convenció a Tommaso de que Carlo seguía vivo, aunque el mundo ya no pudiera verlo. Hay momentos en los que la realidad parece doblarse, donde lo imposible deja de ser una palabra y se convierte en un hecho. Después de la muerte de Carlo, Tommaso creyó que todo había terminado. Pero una mañana, en su escuela, algo ocurrió frente a decenas de testigos. Algo que hasta hoy nadie se atreve a explicar. Algunos dicen que fue un milagro, otros que fue un mensaje. Pero Tommaso lo recuerda con miedo, con fe y con una sensación que nunca lo abandonó. Era un lunes cualquiera. El cielo de Asís amanecía gris, con una llovizna suave que parecía llorar sobre las calles empedradas. En la escuela los pasillos estaban en silencio, como si algo pesado flotara en el aire. Ese día, los compañeros de Carlo decidieron rendirle un pequeño homenaje. Llevaron su foto, unas flores y colocaron sobre su escritorio el rosario que siempre llevaba en el bolsillo. Tommaso estaba allí, con los ojos cansados y la mirada vacía, cuando todos se pusieron de pie para rezar un Ave María. Las luces del salón comenzaron a parpadear. Al principio, pensaron que era una falla eléctrica. Pero cuando el rezo terminó, una suave brisa recorrió el aula, moviendo las hojas de los cuadernos, levantando las flores y apagando una de las velas que habían encendido. Y fue entonces cuando todos lo vieron. En la pantalla del proyector, que estaba apagado, apareció la fotografía de Carlo, la misma que usaban en las oraciones. Pero esta vez, la imagen se movía. Carlo sonreía, levantaba la mano y su mirada parecía clavarse directamente en Tommaso. Los niños gritaron. La maestra se desmayó.
y Tommaso cayó de rodillas, temblando, sin poder apartar la vista de esa imagen viva. Nadie supo cómo explicarlo. El proyector no estaba conectado, la computadora estaba desenchufada, y sin embargo, la imagen permaneció encendida por más de 1 minuto, hasta que lentamente se desvaneció entre una luz dorada. Silencio, solo el llanto, el miedo y la sensación de que Carlo había estado ahí. En los días siguientes, la noticia corrió por toda Asís. Los alumnos no querían regresar al aula. El sacerdote de la parroquia local acudió a bendecir el lugar y dijo algo que heló la sangre de todos. Cuando un alma deja su misión incompleta, a veces Dios permite que se manifieste para que los hombres entiendan su mensaje. Tommaso no volvió a ser el mismo. Durante semanas no podía dormir. Escuchaba pasos, sentía presencias, y cada vez que cerraba los ojos veía aquella sonrisa luminosa de Carlo. Sabía que algo intentaba decirle, pero no entendía qué. Una noche, cansado y desesperado, abrió su cuaderno y comenzó a escribir todo lo que recordaba de su amigo. Sus palabras, sus sueños, sus oraciones, y en la última página escribió: «Si de verdad estás conmigo, Carlo, muéstrame el camino». Cuando terminó de escribir, el rosario que había dejado sobre su mesa se rompió. Las cuentas rodaron por el suelo, pero el crucifijo quedó colgando justo sobre la frase. Tommaso cayó de rodillas, lloró y entendió que su amigo no se había ido, que su historia apenas comenzaba. Esa noche, Tommaso sintió por primera vez el peso de lo divino. No era una aparición ni un fantasma. Era algo más profundo, una presencia que llenaba el alma, pero que también quemaba el corazón. Desde ese día, su vida se volvió un constante llamado, una búsqueda sin descanso. Y cada vez que intentaba olvidar algo, una palabra, una luz, una oración, le recordaba que Carlo seguía allí, observándolo desde algún lugar que no pertenecía a este mundo. Hay mensajes que no se escuchan con los oídos, sino con el alma. Y lo que Carlo le reveló a su mejor amigo después de partir no fue una simple coincidencia, fue una señal, una advertencia y al mismo tiempo una promesa. Tommaso, ya consumido por la tristeza y la confusión, no sabía si estaba perdiendo la razón o si de verdad estaba siendo guiado por algo mucho más grande que él. Lo cierto es que aquella noche, en el silencio de su habitación, Carlo volvió a hablarle, y lo que le dijo cambió su destino para siempre. Era una madrugada fría. La lluvia golpeaba suavemente el cristal de la ventana, y Tommaso no podía dormir. El recuerdo de Carlo lo perseguía en cada pensamiento, en cada rincón del alma. Tenía frente a él el cuaderno donde había escrito sus memorias, cuando de pronto el viento abrió la ventana de golpe. Las páginas comenzaron a pasar solas, hasta detenerse justo en aquella donde había escrito: «Si estás conmigo, Carlo, muéstrame el camino». Entonces ocurrió. Una luz tenue iluminó el crucifijo del rosario roto. No era una llama ni una sombra, sino algo diferente, cálido y profundo. Y dentro de esa luz, escuchó una voz suave, llena de paz, pero con una firmeza imposible de olvidar. «Tommaso, el camino está en el amor. No te quedes en el dolor, no me busques en las lágrimas. Ayuda a quienes han perdido la fe. Y diles que lo que importa no es cuánto se vive, sino cómo se ama». Tommaso cayó de rodillas, temblando. Sabía que era él, era Carlo. La voz no venía de fuera, sino desde dentro de su propio corazón. Las lágrimas corrieron por su rostro y entre sollozos prometió cumplir su deseo. Desde ese día comenzó a visitar hospitales, hogares y escuelas, compartiendo la historia de su amigo. Hablaba con jóvenes perdidos, con personas que habían dejado de creer, con enfermos que esperaban un milagro. Y en cada palabra sentía que Carlo hablaba con él.
A veces, mientras rezaba, ocurrían cosas extrañas. Una vela que se encendía sola, una brisa cálida que recorría la sala, o el sonido de teclas que parecían escribir solas en el aire, siempre con el mismo mensaje: hazlo por amor. Con el paso de los años, Tommaso comprendió que esa era la verdadera misión que Carlo le había dejado: convertir el dolor en esperanza, el miedo en fe y las lágrimas en luz. Pero lo más impactante llegó una tarde, cuando fue invitado a hablar sobre Carlo en una parroquia. Entre el público, una mujer se levantó llorando. Tenía en brazos a su hijo enfermo y dijo: mi niño está desahuciado, pero anoche soñó con un joven que se llamaba Carlo. Le tocó el pecho y le dijo que todo estaría bien. El silencio fue absoluto. Tommaso sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La mujer mostró una foto de Carlo y el niño, con una sonrisa, exclamó: ese es el chico que vi. Semanas después, los médicos confirmaron lo imposible. El niño había sanado sin explicación. Tommaso lloró al enterarse. Sabía que Carlo estaba cumpliendo su promesa, que no se había ido, solo había cambiado de lugar. Esa noche, Tommaso volvió a mirar al cielo, ya no con dolor, sino con gratitud. Entendió que algunas almas vienen al mundo solo por un tiempo, pero lo suficiente para encender una llama que nunca se apaga. Y mientras sostenía el rosario roto, murmuró en voz baja: cumplí tu misión, hermano. Ahora el mundo sabe que sigues aquí. Pero todavía quedaba una última señal, una que Carlo había anunciado en su última conversación y que nadie se atrevía a creer que se cumpliría. Hay promesas que el tiempo no borra, y palabras que, aunque se pronuncian una sola vez, resuenan por toda la eternidad. Tommaso creyó haberlo visto todo: la fe, el dolor, los milagros. Pero había algo que nunca olvidó, una frase que Carlo le dijo 2 semanas antes de morir, una profecía que él no entendió entonces, pero que años después se cumpliría con una exactitud imposible de explicar. Esta es la parte final de su historia, el cierre de un lazo que ni la muerte pudo romper. Habían pasado más de 10 años desde la partida de Carlo. Tommaso se había convertido en un hombre de fe, en un guía para jóvenes que, como él, buscaban sentido en medio del sufrimiento. Su vida giraba en torno a una sola misión: mantener viva la llama que su amigo había encendido, pero en lo más profundo de su corazón seguía guardando aquellas palabras que Carlo le había dicho en el hospital, antes de cerrar los ojos por última vez. Nos volveremos a ver, Tommaso, pero no será aquí. Cuando el mundo recuerde mi nombre, sabrás que estoy contigo. Por años, esa frase lo persiguió como un eco sin respuesta. ¿A qué se refería? ¿Sería solo una expresión de consuelo o realmente había algo detrás de ella? El 10 de octubre de 2020, mientras caminaba hacia la iglesia de Asís, Tommaso notó algo inusual. Había miles de personas reunidas, peregrinos de todo el mundo, rezando, cantando, llorando. Una multitud que vibraba con una emoción indescriptible. Preguntó a un joven qué estaba pasando, y el muchacho, con una sonrisa y lágrimas en los ojos, respondió: hoy es la beatificación de Carlo Acutis. El corazón de Tommaso se detuvo por un instante. Sintió un nudo en la garganta. Las piernas le temblaron y tuvo que apoyarse contra un muro para no caer. El nombre de su amigo, el chico que jugaba fútbol, que reía, que amaba la Eucaristía y soñaba con llevar a Dios a Internet, resonaba ahora en los labios de millones de personas. Cuando el mundo recuerde mi nombre, sabrás que estoy contigo. Esa fue la profecía, y se acababa de cumplir. Tommaso entró al templo entre la multitud. El féretro con el cuerpo de Carlo reposaba en una urna de cristal. Lo vio intacto, sereno, como si solo durmiera. El mismo rostro, la misma paz, la misma sonrisa. Una ola de emoción recorrió su cuerpo.
Cayó de rodillas y rompió en llanto. «Lo lograste, hermano», susurró entre lágrimas. «Tu luz sigue viva». En ese momento, mientras todos oraban, una ráfaga de viento recorrió el interior del templo. Las velas parpadearon y por un segundo, Tommaso juró sentir una mano cálida sobre su hombro. Nadie estaba detrás de él, pero escuchó aquella voz, la misma de sus sueños, la misma que lo acompañó en la oscuridad. «Te lo dije, Tommaso, no era el final». Tommaso cerró los ojos y sonrió, con el alma en calma por primera vez en años. Sabía que Carlo estaba allí, no en cuerpo, pero sí en espíritu. Desde aquel día, nunca volvió a dudar. Supo que algunas promesas viajan más allá del tiempo y que los amigos verdaderos no se despiden jamás. Esa noche, al regresar a su habitación, Tommaso encendió una vela y abrió su viejo cuaderno. En la última página, escribió con mano temblorosa: «El mundo recordó tu nombre, Carlo, y ahora entiendo que la fe no termina con la muerte, sino que comienza cuando uno aprende a amar sin esperar nada a cambio». Cerró el cuaderno, tomó el rosario roto que había guardado durante años y lo colocó frente a la imagen de su amigo. Una lágrima rodó por su mejilla. Era de tristeza, pero también de gratitud, porque al final comprendió el mensaje que Carlo le dejó desde el cielo: que la verdadera eternidad no está en vivir para siempre, sino en no ser olvidado por quienes aprendieron a amar. Gracias de corazón por quedarte hasta el final de esta historia llena de fe y esperanza. Si estas palabras tocaron tu alma, déjale un me gusta al video y suscríbete al canal para seguir compartiendo mensajes que llenan el corazón. Cuéntanos en los comentarios si tú también has sentido la presencia de alguien querido que ya no está, o si Carlo Acutis ha hecho un milagro en tu vida. Tu testimonio puede darle esperanza a alguien que hoy está perdiendo la fe. Y si tu fe es verdadera, escribe en los comentarios la palabra «Gracias, Carlo», como muestra de gratitud por su ejemplo y por todo lo que sigue haciendo desde el cielo. Comparte este video con tu familia, con tus amigos y con toda persona que necesite una luz en medio de la oscuridad, porque Carlo sigue vivo en cada corazón que cree.